Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver la torre. La letra que acompaña a la torre es P. P simboliza el habla, más bien el acto de decir. Si os fijáis bien, es como la letra K que vimos en la clave 10, la rueda de la fortuna, la ley cósmica, pero con un pequeño apéndice parecido a una lengua. Eso quiere decir que es la expresión hablada de la ley, la expresión hablada de la verdad. ¿Qué es lo que significa esto? Que tras el conocimiento de las leyes lo integramos y lo ponemos en acción a través de nuestro decir. Ese decir, en coherencia con la verdad, destruye y derrumba el falso conocimiento que construimos a través de la ilusión de separatividad, la clave 15. A través de rayos de supraconciencia, a través de momentos inspirados, podemos ver que gran parte de nuestro conocimiento es falso. Es un conocimiento construido a raíz de las percepciones ilusorias o las interpretaciones ilusorias de la realidad. Esas interpretaciones ilusorias las construimos cuando nos consideramos separados del mundo y cuando nos encadenamos a una visión materialista de la realidad, donde nos creemos objetos separados del ser. Sin embargo, el mismo ser, la supraconciencia con sus fogonazos de luz, nos hace entender que no existe tal separación, que somos uno con la ley y somos uno con los demás. Y eso derrumba la torre de falso conocimiento que construimos desde la visión del ego. El ego es aquel programa en nosotros que se considera separado y que busca realizar su voluntad. Esta corona arriba de la torre simboliza la aparente voluntad separada del ego. Como habrán visto los estudiantes del tarot en las primeras lecciones de 7 pasos del ocultismo práctico, no existe tal voluntad separada. Todo lo que sucede en el universo es producto de una voluntad. Una voluntad que es la voluntad de la vida. Esa voluntad operando a través de nosotros desde dentro condiciona todo. La ilusión de que nosotros, como una personalidad separada del resto del mundo, podemos ejercer un dominio o una voluntad independiente, es un error. Esta clave simboliza y representa la metáfora de la Torre de Babel, donde un grupo de hombres, guiados por Nemrod, creo que era, uno de los archienemigos de la verdad, uno de los diablos encarnados, pues quiso construir una torre que llegara al cielo y que le otorgara el poder de los dioses. Esa torre cayó y a raíz de esa caída la divinidad decidió confundir las lenguas para que nunca más el hombre pudiera alcanzar pudiera intentar siquiera esa soberbia de, a raíz de su voluntad separada, hacerse semejante a Dios. Bueno, esto es simplemente una metáfora, pero lo cierto es que el uso no iluminado del lenguaje, el uso no conectado del lenguaje a la verdad, lo que nos hace es idear formas, discursos defensivos que nos aíslan en el pico de una torre solitaria. En esa soledad, tanto la autoconciencia como la subconsciencia quedan encadenadas. Lo veíamos en la clave 15. Bien, el hecho de que la torre tenga 22 hileras de ladrillos simboliza eso. Las 22 hileras son las 22 letras hebreas. Y es el uso que hacemos de ellas, pero sirviendo a nuestro ego, sirviendo a nuestra ilusión de separatividad y al deseo de obtener un poder independiente del poder de la vida.
En la segunda fase del desenvolvimiento espiritual, que es lo que simboliza esta clave, después de tomar conciencia de nuestra esclavitud, la expresión de la verdad tumba ese falso conocimiento. Eso puede experimentarse como momentos de crisis y de grandes cambios en la vida. Momentos donde creemos y vemos que realmente no tenemos el control sobre nada. En estos momentos hay dos opciones: o dar un paso atrás y volver a la aparente seguridad de nuestro estado de esclavitud, del condicionamiento, del falso conocimiento, o podemos entregarnos con confianza, aunque como veis no hay mucha confianza, lo que hay es más bien terror en las figuras, y realmente es un momento de terror, es un momento donde se pasa miedo. ¿Por qué se pasa miedo durante este proceso? Porque todo el poder que creíamos tener nos damos cuenta de que es ilusorio, de que estaba basado en mentiras o en falso conocimiento, en una identificación con una personalidad que no es real, que está plagada de sugestiones negativas. Yo, por ejemplo, pude experimentar en estos días, mientras trabajaba con la clave 16, cómo toda la construcción de vida, la proyección de vida que estaba teniendo, estaba plagada de errores, de falsas suposiciones, y darme cuenta de eso fue muy... me movilizó mucho, me removió los cimientos de lo que creía estar haciendo, hasta el punto de querer dejarlo todo, irme a cualquier lado, empezar de nuevo, y con eso realmente lo que estaba queriendo es volver a mi aislamiento, huir de la verdad, de esa verdad que se me estaba mostrando, diciéndome que había mucho más de lo que yo creía saber, y quería volver a mi espacio seguro, a mi espacio de confort, irme a algún lugar, empezar de nuevo, pero eso no era más que el intento de mantener atadas a mi autoconciencia y a mi subconsciencia por miedo a avanzar. Una vez que entendí ese miedo, una vez que entendí que realmente la vida me estaba permitiendo darme cuenta de que había mucho más allá de los muros de mi torre, pues me relajé, confié, pedí perspectivas de gente que veía más conectada a la verdad, al ser, y esas perspectivas me hicieron dejar caer completamente la torre defensiva, darme cuenta que no tenía nada de lo que defenderme, darme cuenta que podía soltar el apego a mis identificaciones, a mis egos, y que en el fondo lo único que nos encadena es el querer sostener una imagen de nosotros mismos. Esa imagen está compuesta de elementos que pueden ser verdad, pero enlazados de una forma que no es cierta. Sobre todo si en esa imagen predomina la idea de separación, la idea de estar aislado y separado de los demás, de la fuente, de la vida. Mucha gente, cuando llega a este momento, a este proceso, experimenta crisis, rupturas, quiebres, y eso está bien. Eso es que la vida está mostrando que aquello que creíamos estar construyendo, esa torre con la que creíamos poder dominar la vida, pues no es real. Esa corona no es real, no nos da un verdadero poder, solo un poder ilusorio. Y lo mejor que podemos hacer es dejar que arda. Al menos así lo experimenté yo. ¿Cómo dejé que arda mi torre? Pues no reaccionando ante el miedo, no reaccionando ante la frustración, dejándomela sentir, respirándola, en quietud, tumbado, paseando, con mucha introspección y separando el grano de la paja, separando esas construcciones que yo había ideado de las cosas tal y como son. Y poder ver las cosas tal y como son con claridad es algo que en esta etapa de la evolución todavía nos cuesta,
pero en la siguiente clave ya se empieza a ver. La siguiente clave, que es la estrella, en la cual estoy ahora, ya se empieza a ver un vislumbre de conexión con la verdad, de revelación, que tranquiliza y alimenta la autoconciencia y la subconsciencia con energía del ser. ¿Por qué está construido con ladrillo en la torre? En el esoterismo clásico, la piedra simboliza la unión. Cuando Jesús dijo: sobre esta piedra construiré mi iglesia, se estaba refiriendo a la conexión con el ser, con la verdad. De hecho, en el chamanismo, en la tradición quero, en el chamanismo andino, las piedras son usadas como conector con la Pachamama y con la verdad. A través de las piedras podemos comunicarnos con el ser. Sin embargo, esta torre no está hecha de piedra, está hecha de ladrillos. La palabra ladrillo en hebreo simboliza blancura, porque antiguamente se hacía con arcilla blanca, los ladrillos. Y esa blancura es una metáfora de la claridad de la luna. Esa claridad de la luna es el falso conocimiento que nos parece verdad simplemente por tradición, por sentido común. Cuando alguien dice: si tuviera sentido común verías las cosas como yo las veo. Lo que realmente está diciendo es: si fueras tan inteligente como yo, verías que tengo razón. Y realmente sostener el sentido común, como vimos en la clave 12, es irreal. El sentido común está plagado de errores, y el proceso de revertir ese sentido común para ir a una verdad más profunda, pues implica esto. Implica que todo lo que hemos construido desde creencias comunes, lugares comunes aceptados por todos, no siempre nos conducen a la verdad. De hecho, la mayoría nos conduce al aislamiento. Fijaros cómo la sociedad está programando la vida en estos tiempos donde cada vez estamos más atomizados, más separados, más individualizados, donde cada vez hay más miedo a la apertura al otro. El otro día le di un abrazo a un amigo y se quedó así como bloqueado, y yo podía sentir el amor. Siempre que abrazo siento mi corazón abriéndose al corazón del otro, pero mi amigo se quedó bloqueado. ¿Por qué? Pues porque todavía hay gente que no es capaz de abrirse y entregarse al ser, al amor de los demás, porque eso da miedo. Desde ese miedo es que construimos estas defensas. Pero lo cierto es que no hay razón para tener miedo. Esas defensas nos llevan a mentir, a tergiversar la verdad, a mostrar una cara y ocultar otra, creyendo que así tenemos un aparente control sobre la realidad. Lo cierto es que eso es pura esclavitud, pura prisión. Y llega un momento en el desenvolvimiento espiritual que esa prisión tiene que caer. La misma fuerza con la que construimos ese falso conocimiento está disponible en el ambiente, en el aire, en el mar cósmico, y eso está representado en esta clave con estas gotitas de luz representando la letra Yud. La letra Yud es el primer aliento del ser, la primera letra del nombre de Dios, Yud He Vav He, y en total son 22, las 22 letras del alfabeto hebreo, las 22 potencias con las cuales se crea la realidad. Esa potencia está disponible, pero está disponible fuera de la torre. Dentro de la torre, cuando nos atamos a nuestro sentido común, a nuestras creencias, no están disponibles. Con confianza, con fe y con entrega, podemos permitir que este proceso de transición vaya más rápido, confiando en que el mismo poder que nos ha atrapado a través de los filtros de nuestras creencias puede liberarnos si los conectamos directamente.
Aquí hay 10 yud que simbolizan los 10 séfiros del árbol de la vida. Y aquí hay 12 que están configurando un 8, el símbolo de la eternidad. Y ese poder se desprende de este fuego con el que está ardiendo la torre. Cuando nuestras creencias son disueltas por la verdad, se libera una energía que después tenemos disponibles para hacer un buen uso de ella. ¿Y cuál es el buen uso de esa energía? El buen uso de esa energía es ponerlo al servicio de la verdad, del ser, de la vida. ¿Podría poner algún ejemplo de cómo hacemos un mal uso de ese poder? Cada vez que criticamos o nos quejamos, estamos tomando la energía de la vida, pero no en su estado puro, sino en su estado distorsionado, modificado por nosotros. Estamos tomando la arena y convirtiéndola en ladrillos para defendernos de un aparente ataque o de una aparente ofensa. Si desistimos de esa actitud, de criticar, de juzgar, de quejarnos, empiezan a estar disponibles un tipo de construcción, de discurso, donde podemos afirmar la verdad y la bondad de todo. A medida que vamos poniendo el foco en esa verdad y en esa bondad y en esa belleza que está en todo, vamos perdiendo la necesidad de defendernos y vamos adquiriendo mayor conexión con la ley universal. Recordemos que la primera y única gran ley universal es la ley del amor. Y el amor es vínculo, es conexión. El amor solo se puede experimentar en conexión con los demás. Entonces, todo el poder que hemos usado para un uso egoísta, que nos separa de los demás y que nos da una autoridad sobre ellos, y así separarnos y generar desigualdad, todo ese poder ha de ser liberado. Y en esa liberación de ese poder, la autoconciencia y la subconsciencia se sienten perdidas por un momento, se sienten en caída, sienten que su mundo se derrumba. Se pueden experimentar enfermedades, crisis, accidentes. De hecho, en el tarot tradicional esta clave simboliza los accidentes, las crisis. Pero eso, lejos de ser algo negativo, es un proceso a través del cual liberamos la esencia de las falsas creencias, de la identificación con los egos. Si os fijáis, las dos figuras van vestidas porque cuando estamos sugestionados o hipnotizados por las falsas creencias, por las falsas ideas acerca de nosotros mismos, lo que estamos haciendo es vestirnos con un ropaje. Subconsciencia y autoconciencia se están engañando mutuamente, se están careteando la verdad. Eso pasa mucho, me doy cuenta en las sesiones como alguien desde su autoconciencia está creyendo que sabe o que es libre, pero desde su subconsciencia está manifestando una realidad que es todo lo contrario. Ahí es donde se ve que autoconciencia y subconsciencia no se están viendo, no se está reconociendo en su pureza, en su desnudez, en su originalidad. Cuanto más persistimos en afirmar ese falso conocimiento, más infelicidad, más necesidad de aparentar ante los demás. Por eso llega un momento en que esa apariencia se cae y en la medida en que uno lo deje caer, sabiendo que más allá hay un camino de realización, pues en esa medida todo bien. En la medida en que uno se resista a ese cambio y quiera reafirmar y reafirmar sus razones, pues en esa misma medida vamos a cultivar infelicidad, separación de la vida. Y esa separación de la vida se experimenta como cansancio, bloqueos, desánimo, depresión, ansiedad, estrés, frustración, irritabilidad. Todo eso son síntomas de que estás haciendo un mal uso del poder que te da la vida. Estás tergiversando la verdad en base a falsas creencias, en base a un falso conocimiento. Observar esta clave nos ayuda a superar nuestras supersticiones,
y nos da fortaleza para superar nuestros aparentes problemas. Mírala 5 minutos al día. Cuando quieras tener un empuje, una fe, una confirmación de que más allá de la oscuridad donde creas estar ahora mismo, hay una luz que aunque la hayas visto brevemente, pero ya la has visto. Ya no hay vuelta atrás, ya ha dejado una huella en vos. Sigue por ese camino porque más adelante esa luz se manifiesta en todo su esplendor. Y desde esa luz es que podemos ser y convertirnos en agentes, co-creadores, junto al poder de vida. No ya con los ladrillos del sentido común o el falso conocimiento, sino con la roca, con la piedra de la verdad, de la comunión, de la conexión con el ser. Bueno, muchas gracias por escuchar y bendiciones.